Hola, estimados amigos, apreciados amigos, extraordinarios amigos, gente excelente y estupenda y maravillosa y extraordinaria de las redes sociales. Y no solamente de las redes sociales, también de Radio Safa, también de Teleecija, también del YouTube y, en fin, todos los que nos veis por todo el mundo mundial. Que buenísimos días, buenísimas tardes, buenísimas noches, según nos vean ustedes. Nos dé Dios nuestro Señor todo su extenso, amplio, maravilloso y exquisito reino, donde tantas almas buenas, bondadosas, generosas y magníficas hay, que desde ese balcón privilegiado de ahí arriba nos vigilan, nos cuidan y nos protegen. Asimismo que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y que nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, y Madre y Señora de todos los exijanos, bajo su excelso manto celestial, les continúe dando mucha salud y mucha felicidad como hasta el día de hoy, tanto a todos ustedes como a vuestras amistades y amigos y familiares. Y como no, los copatronos, San Fulgencio y Santa Florentina, que también os los bendigan. Y como estamos hoy nuevamente en el hogar de esta buena y excelente persona, de este pedazo matrimonio, de este pedazo familia, que vive en un sitio privilegiado, porque miren ustedes, el hogar de don Francisco y señores, don Francisco, si cogemos un metro, una cinta métrica, bueno, hoy con esto de los enlaces, pues, en línea recta, estamos cerca de Santa Ana, estamos cerca de San Juan y estamos cerca de San Gil. Así que todos los titulares de ambas parroquias igualmente nos den la protección debida. Amén. Don Francisco Fernández Pro Ledesma, insigne y gran exijano y exijanista, muchísimas gracias en nombre de todas las personas que nos ven por la amabilidad, la gentileza y la generosidad que tiene usted hacia nosotros, porque la verdad este es el cuarto vídeo que hacemos. Yo no sé cómo no se ha hartado ya de mí. Claro, él no se harta de mí, se harta. Lo que pasa es que como él le tiene tanto cariño a todos ustedes, pues por eso, bueno, ya saben ustedes, yo lo vamos a presentar, vamos, académico, historiador, investigador, en fin, poeta, pertenece a un montón de tertulias, un montón de asociaciones, tiene un montón de premios, sanitario. Bueno, como estemos aquí nos liamos otra vez a decir todo lo que es don Francisco, entonces nos hablamos de lo que hemos venido a hablar. Y hemos venido a hablar de una cuestión muy fácil, muy sencilla para él. Para mí no, para mí para enterarme, para poner los padres no es auditivo. Ustedes habrán oído hablar, igual que este servidor, de la batalla de Munda, la famosa batalla de Munda. Y claro, la batalla de Munda, yo lo que sé es que esa batalla tuvo mucha influencia en el Imperio Romano, o sea que hay un antes y un después de la batalla de Munda. Hasta ahí sé, y don Francisco dirá, bueno, pues lee más, hijo mío, lee más. Bueno, es que si leo no hacemos vídeos. Claro, es que entonces los escritores y entonces, claro, yo lo que quiero, Paco, fuera parte, porque el otro día él ha dado una magnífica conferencia antes de ayer, porque hoy es día 1, viernes 1 de febrero del año del Señor 2018, y el miércoles, si no me falla la memoria, dio él una conferencia en la tertulia Los Luneros, creo que se llama, en Marchena, y por Facebook he visto que había ahí muchas personas y le salió como todo lo que él hace, las presentaciones, conferencias, magistralmente bien. Entonces yo lo vi en Facebook unos días antes, digo, Paco, he visto aquí esto, ¿tú tendrías inconveniente en hacer un vídeo y explicarnos a todas las personas como yo, que no sé de la batalla de Munda, nada más que fue una batalla muy importante, que fue un motivo de que hubiera una Roma de antes y una Roma después, como le he dicho? Y dice, encantado, Rafael, rapidísimamente. Hay otras personas que cuesta trabajo llamarla, pero la verdad que Francisco es una bendición. Mañana, pasado, ¿no? Y nada, se lo dimos el miércoles, fue eso, y hoy es viernes, ¿no? Entonces, Paco, yo no sé lo que tú nos vas a explicar, que será interesantísimo, como de los 7 niños de Écija, que gustó muchísimo y nos enteramos todo bastante bien de los 7 niños de Écija. Pero yo me gustaría, que a lo mejor lo vas a decir, pero las dudas que me surgen a mí, que le surgirán a muchas de las personas que nos están viendo o nos están escuchando por la radio, es
los antecedentes de esa batalla. Es decir, esa batalla, lógicamente, se origina por algo. Es decir, ahí habría algo pasaría en el Imperio Romano, porque yo tengo entendido que fue una guerra entre romanos, una guerra civil, ¿no? Entre los romanos de Roma y los romanos de aquí de España, de la Hispania, ¿no? Y entonces, claro, eso tuvo que tener su origen. Entonces, si eres tan amable, o sea, ¿qué motiva esa batalla? ¿Y por qué esa batalla tuvo tanta importancia? Si duró mucho, duró menos. Y claro, otra cosa es que los historiadores, y yo sé que tú estás muy documentado porque hace meses o años vi en un programa de televisión que tú colaboras, porque también es comunicador de los medios de comunicación. Es que esto es redondo, vamos. Todavía algo que no haya hecho. Redondo, tío. Y se trasladó aquí cerca, donde estaba, claro. Es que uno lee por ahí, y según los historiadores, pues hay historiadores que sitúan la batalla esta tan importante, y que ahora nos va a explicar, y dirá Paco, cállate ya, que si no, no me va a dar tiempo a mí a hablar. Que si en Ronda, que si una ciudad que se llama Muda o Moda o algo así de Málaga, que si en Montilla, que si en Santa Ella, que si en La Antehuela, que si en Ecia, que si en Ozuna, en fin. Aquí los historiadores, cada uno cuenta la película como su buen saber y leal entender entiende. Bueno, Paco, usted me va a perdonar que haya hecho este prólogo, pero eso es lo que yo quiero que tú que usted o que tú no me explique a mí, sino nos explica todo. ¿Me saque de algo en el tintero o cortamos ya y nos vamos? Ya podemos irnos. Pues saluda tú ya. Bueno, mira, lo primero que te voy a decir es que, como empecé ayer, el miércoles en Marchena, que hay batallas y batallas, siempre. Entre las batallas hay algunas que deciden las guerras. Y además, dentro de la guerra, de los conflictos que hay unos conflictos más importantes y otros. Porque hay conflictos que deciden la historia. Entonces, en este caso, estamos hablando de una batalla que no es muy conocida, que es la batalla de Munda, a no ser que sea una persona que le guste la historia antigua y el Imperio Romano y tal, en la cual lo que se decide es algo fundamental. La historia, toda la historia occidental, toda la historia de los países occidentales que descendemos del Imperio Romano, toda se decidió en esa batalla. Es una batalla decisiva en la Segunda Guerra Civil Romana. En Roma había un concepto, venía desde Grecia ese concepto, dicen los historiadores que en Grecia nació el pensamiento y Roma lo que hizo fue darle legislación a ese pensamiento, lo legisló, le dio forma. Pero Grecia era una democracia, era una república ateniense y tal. En Roma también la idea era absolutamente republicana, era de una democracia. Y el Senado era el poder del pueblo. Para ellos, para esa mentalidad romana, un dictador era impensable. O sea, una persona con el poder absoluto era tan impensable que solamente en momentos de absoluta urgencia se nombraba por parte del Senado el Senado. No había golpe de Estado ni nada, sino que el Senado nombraba a un dictador, pero lo nombraba nada más que por 6 meses. La democracia nombraba a un dictador. Nombraba a un dictador en caso, por ejemplo, normalmente de guerra, siempre, porque se sabía que teniendo el poder una sola persona era más fácil. Entonces el Senado designaba una persona con ese poder, que era el dictador, y tenía nada más que 6 meses, pero a los 6 meses tenía que dejarlo. Bueno, entonces era un gerente, ¿no? Digamos, ¿no? Era un dictador de 6 meses. Le pasó a Sila, por ejemplo, precisamente Julio César se casó con la hija de Sila, que era un adversario de Sila, y Sila le pidió que se divorciara de su mujer, él dijo que no, y entonces tuvo que irse. César se fue de Roma, precisamente por eso. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando llega César lo que pasa que en un momento dado, cuando pasa el Rubicón y toda esa movida, él se erige como dictador, pero por 10 años, que eso no había ocurrido nunca. O sea, que se salta al Senado. Se salta al Senado y pone 10 años. Se pasa al Senado por los otros. Y cuando, después de la batalla de Munda, ya tiene todo el poder, se erige, incluso le decían que se hiciera como rey, le dijo que no, que el rey no, porque él sabía la importancia del Senado para Roma. Y entonces él dijo, no, yo dictador perpetuo.
Entonces ya pasó a ser dictador perpetuo, que era absolutamente Pero un eso rey. fue después de la batalla. Claro. Entonces, la batalla, ¿qué fue originada la batalla? La batalla se originó porque había un primer triunvirato, que era el de Craso, Pompeyo y César, y cuando Craso muere, Pompeyo se da cuenta de que César, que está en la Galia, pues tiene un poder enorme, tiene las legiones, tiene el poder del ejército, y el que está en Roma convence al Senado para que le quiten el poder a César, porque tiene demasiado y se puede hacer un dictador. Le temían al poder absoluto de... Entonces convence al Senado, y el Senado requiere a César a Roma para que vaya a Roma y allí juzgarlo por una serie de cargos que tenía que eran falsos, ¿no? Y él sabe a lo que va, y entonces él decide entrar con las legiones. Eso nunca se había hecho. En Roma no se podía entrar con las legiones, y sin embargo él sí va para allá con las legiones. Entonces se provoca lo que es la primera guerra civil en Roma. Y César vence en Farsalia a Pompeyo el Grande, y Pompeyo sale huyendo, llega hasta Alejandría, y allí para pedir ayuda a Ptolomeo, a quien estaba gobernando entonces Egipto, que además le debían mucho, porque a él le debían dinero, le debían favores en Egipto bastante, y sin embargo cuando llegó le temían más a César y le cortan la cabeza, ¿no? Y se la ofrecen a César. Ahí prácticamente se acaba la primera guerra civil, pero César vuelve a Roma, y mientras él está en Roma y se nombra dictador por 10 años y todas esas cosas, los hijos de Pompeyo, Sexto y Neo Pompeyo, se vienen a España, que aquí había muchos seguidores de Pompeyo, y montan un ejército, organizan un ejército enorme, grande, y toman posición. Entonces César viene en busca de los hijos de Pompeyo, y se produce la segunda guerra civil en muy poco espacio de tiempo, estaba ¿no? ahí, sí, ¿no? Es la continuación de esa guerra civil, ¿no? Llegan hasta de hecho había habido una guerra en la época de la República y tal, ¿no? Precisamente entre los partidos, los optimates y los demócratas y tal. Bueno, pues la cuestión está en que César viene desde Roma y llega hasta la parte de Córdoba. Sexto Pompeyo estaba en Córdoba, Neo Pompeyo estaba en todo lo que era la comarca de Osuna, eran las zonas más fuertes de Pompeyo. Y cuando llega hasta ahí, pues bueno, empieza a enfrentarse con Neo Pompeyo. Sexto inmediatamente desaparece un poco de toda la movida, pero César llega hasta Córdoba, de Córdoba pasa a Ategua, de Ategua pasa a Espejo, que es Ucubis, pasa a Ucubis, y existe un libro que es el Velum Hispaniense, que es la fuente principal de lo que pasó en la batalla, que muchos atribuyen a César, luego después se dice que no, porque era un estilo distinto el de César. César escribía en sus batallas, pero sí se sabe que fue de una persona muy allegada, muy militar, porque dice datos y da datos que no sería imposible si no fuera, y es la fuente más fidedigna, ¿no?, de la batalla y de todo lo que fue aquella guerra. Entonces va haciendo todo el camino que llevó César hasta llegar a Munda. ¿Qué problema hay? Pues que hay muchos enigmas en el Velum Hispaniense. Hay una serie de ciudades que se conocen perfectamente. Se habla de Córdoba y es Córdoba, Ategua, Ucubis es Espejo, Urso es Osuna, pero sin embargo hay otras ciudades como son Ventisponte o Ventipo, Carruca y Munda. Esas tres ciudades no se sabe dónde estaban, no se sabían dónde estaban, entonces había que averiguar dónde estaban, porque dicen que una vez que Neo Pompeyo sale desde Espejo, si nos hacemos la idea de dónde está Espejo, que está ahí al lado al sur de Córdoba, y vamos siguiendo el camino de lo que es la autovía ahora mismo, que va de Córdoba hasta Antequera, hay que pensar que había dos vías romanas. Una era la vía Cartella, que era esa, que era la que va hasta la parte
que pasa desde Córdoba a Antequera para abajo, y luego otra que es la que ahora la vía del 92, lo que pasa que va paralela a esa, que va para Sevilla, ¿no? Es la misma vía de romana. Bueno, pues se piensa que si sale desde Espejo, viene para abajo César, y lo persigue, viene para abajo Pompeyo, Neopompeyo, y lo persigue César. Entonces dice el Verum Hispaniense que después de dejar Espejo, César toma Ventipo y toma Cárruca. Y al día siguiente de tomar Cárruca, o sea, estaba muy cerca, ya se produce, Neopompeyo está esperándolo en Munda, y entonces se produce el encontronazo y se produce la batalla de Munda. La batalla de Munda es una batalla en la que se enfrentan 73.000 soldados por parte de Pompeyo contra 41.000 nada más de César, casi la mitad. O sea que las tropas de César, del emperador, del dirigente... No era el emperador, era... bueno, era lo que sí, fuera. Sí. Del que mandaba más en aquel momento en Roma. Sí. Era el que tenía el poder. Sí. Era la mitad que... Era la mitad, pero... ¿Se puede hablar de reverdes? Pero tiene... No, es que tiene su razón. Los Pompeyo lo que había hecho ha sido reorganizar aquí un ejército. Claro, ¿qué buscaban? Buscaban a los voluntarios, gente que tal, y no voluntarios. Pero Pompeyo se había rebelado contra el poder establecido, ¿no? No, Pompeyo el padre lo que hacía era defender lo que el Senado le había dicho. O sea, la democracia. Claro, pero lo había dicho porque él había incitado al Senado y había influido en él para que tuviera que juzgar a César. Ya. Me doy cuenta que los dos eran los que mantenían el poder después de muerto Craso. Entonces, ahí es donde se produce... Y ahora los hijos lo que querían era mantener esa guerra, ¿no? Pero el problema es que los hijos cuando vienen aquí a España lo que hacen es montar un ejército con gente que eran soldados, antiguos soldados del padre, pero los más poderosos, los más fuertes, los más de siempre, los más veteranos, prácticamente habían muerto en Farsalia o habían caído en la batalla de Farsalia, y aquí lo que se buscaba era gente más bisoña, más novata, ¿no? A pesar de que había 73.000, ¿no? Mientras que César se traía a las legiones de la Galia, sobre todo la 10ª legión, que era tremenda. Entonces los veteranos, los legionarios veteranos, los traía César. Hacía por 4 o 5 de estos. Claro, eran novatos. Era la gran diferencia. La estrategia. Era la gran diferencia. Con todo, cuando ocurrió aquella batalla, que fue el 17 de marzo del año 45 a.C., ahora se van a cumplir precisamente el aniversario. ¿No? Bueno, cuando ocurrió eso, ese día estuvo a punto de morir César. Y estuvo a punto de morir y se vio tan superado en algunos momentos que incluso pensó en el suicidio. ¿Eso está escrito? Sí. Entonces pensó en el suicidio incluso. Y sin embargo al final hubo un error por parte de Labieno, que era el general de Pompeyo, que fue que en el flanco que había izquierdo, en el flanco izquierdo estaba muy bien reforzado con la caballería, con las fuerzas auxiliares y tal, pero en el derecho, que es donde estaba la 10ª legión de César, allí la legión de César empujó demasiado, empezó a abrir un poquito de hueco, y entonces Labieno mandó desde la izquierda a la parte de la derecha, mandó a la caballería, mandó en auxilio de la gente. Cuando vieron que se vean de un lado para otro, los mismos soldados de Pompeyo creyeron que estaban huyendo y pensaban que... y además dejaron un hueco en aquel lado, que inmediatamente la caballería de César entró. Entonces hubo una huida general, y entonces ya ahí fue donde perdieron la batalla. El problema de la batalla de Munda es que todo el mundo, desde hace un siglo, se pensaba que estaba en Montilla. Porque hace un siglo, la verdad es que había pocos historiadores, muy pocos historiadores. Y menos arqueólogos. Y muchísimos menos arqueólogos. Pero además los que había normalmente eran gente patrocinada que venían
con un dinero que le daban para venir, ¿no? Y todos tenían una cierta necesidad de responder al patrocinio, ¿vale? Eso, por ejemplo, le pasó a Stoffel. Stoffel vino en nombre del emperador Napoleón, que se casó con Eugenia de Montijo, y entonces le pidió precisamente, venía un poco con el recao, entre comillas, eran amigos de Próspero de Mérimée y de toda esa gente, que se buscara esa munda se buscara en alguna zona de dominio de la casa de Montijo, ¿no? Entonces por eso se fueron hacia Monda, que estaba comentando, hacia la parte de Ronda, empezaron a buscar en sitios ya un poco a tiro hecho. Cuando llegaron a Montilla, empezaron a buscar y llegaron a Montilla. Stoffel, que ya tenía un tiempo determinado para buscar el sitio y él cogió y se planteó que aquí tenemos que cuadrar el tema. Y empezó a cuadrarlo, y como hace un siglo nadie investigaba realmente, nadie le iba a llevar la contraria, pues entonces dijo Montilla. Ubicó Montilla, estaba cerca de Espejo, estaba al lado de Espejo, estaba muy cerquita, mira, más o menos se respondía a lo que el Verum Hispaniense decía, y ya está, y dijo, pues por aquí, vale. Un poco tiempo después, en 1899, viene Schulten, que ese sí que era un historiador bastante reconocido, muy reconocido, y también a tiro pegado, se puede decir, porque siempre se habla, y él se autoproclama el descubridor de Numancia, de la ciudad de Numancia, cuando realmente, hombre, había datos y había gente, se sabía, él venía también a tiro hecho, a tiro dado, ¿no? Patrocinado en este caso por el Kaiser de Alemania, ¿no? Y entonces él vino, dijo, esto es Numancia, ahora le da por Tarteso, vamos a buscar Tarteso, al Coto de Doñana, y ya se quedó por aquí, por España, después en Asturias, después estuvo buscando por todos lados. Y llega a Munda, o sea, está queriendo hacer una visión de todo lo que es la historia antigua de España, y entonces llega a la parte de Munda, vamos a ir a Munda, pero llega también a tiro dado, con lo que Stoffel había escrito. Y entonces pues lo toma como un poco como excursión, ¿no? Eso fue en abril del año 21, de hecho, de 1921. De hecho, él escribe excursión primer día, excursión a Tegua, segundo día, excursión a tal sitio. Entonces él llegaba y con Stoffel, decía, en Ategua se encontraron muchas balas, muchos glandes de plomo. Los glandes de plomo eran lo que tiraban con la onda a los... entonces le pegaba un tío en la cabeza y lo dejaba listo. Bueno, pues algunos de esos grandes de plomo tenían el nombre de Neo Pompeyo. Bueno, pues decía Schulten, en Ategua se han encontrado muchos, pero no existe ninguno, yo no he visto ninguno, porque ya no hay. Sin embargo, aquí, en la zona donde se dice, hay un sitio que se llama el Cerro de las Balas. Eso que yo te he visto en televisión con el micrófono pisándolo. El Cerro de las Balas. Ya. El Cerro de las Balas es que se le llama así por la cantidad de glandes de plomo que se encontraron allí. De hecho, si vas a Santa María, en el Museo Parroquial de Santa María, abres la paradorita y ves allí los glandes de plomo. Ves un montón de glandes de plomo. Aquí en el museo también los tienes. Y algunos de ellos con el nombre de Neo Pompeyo. O sea, aquí sí lo hay. Allí no lo hay. ¿Cuántos kilómetros está de Écija? Eso de Écija está ahora mismo, o sea, está a unos aproximadamente 17 kilómetros de Osuna, por la zona del camino que va desde Marchena para allá, para esto. Pero, perdona que... Porque hay un dato fundamental. En el año 84, aquí había mucha gente que, como pasaba con lo de Numancia y tal, había gente que... bueno, hay que dejar muy claro una cosa. Había historiadores, hemos dicho, había muy pocos historiadores. Había unos que eran historiadores de verdad, como era Schulten o como era... Pero había otros que, por ejemplo, sin ser historiadores, como era Henry Schlimmer, el que descubrió Troya, que ese, lo que tenía era muchísimo dinero, era un aficionado enorme y tenía una obsesión que era encontrar Troya. Y cogió la Eneida y se fue a un sitio donde ni siquiera había indicios, o sea... ese fue y se gastó toda la fortuna en encontrar Troya y la encontró.
pero la encontró sin ¿Y indicios. eso en qué año fue? Sin embargo, también en el siglo XIX. Lo que pasa XIX. que hay personas que vienen ya con el tiro hecho, como se dice, ¿no? Yeah. Porque hay indicios. Aquí había indicios. Aquí había indicios de que aquí había habido una gran batalla. De hecho, a finales del XIX, en el Ateneo de Sevilla, se hace una conferencia y se dice que al lado de la Lentejuela, en una zona, que es el Llano del Águila, que es ese sitio, hay una conferencia que se llamaba Restos de carros, atalajes, escudos y lanzas que se encontraron en los Llanos del Águila. Eso es a finales del XIX. Ya. ¿Vale? Entonces, también se sabe que en el siglo XX, durante todo el siglo XX, hay muchísimas personas de la Lentejuela que han vivido de vender los restos que han encontrado en los Llanos del Águila. Con las maquinitas, los piteros. Entonces, eso se sabe también. Yo recuerdo a don Francisco Olín, el director del Instituto de Rodríguez Marín de Osuna, que era una persona extraordinaria, un historiador magnífico. Todo el museo de Osuna está, vamos, va y ve las piezas, y ve piezas donadas por don Francisco Olín. Y él, en una entrevista que yo le hice para el periódico del instituto, cuando estuve yo estudiando allí, me comentaba que allí había habido una gran batalla. Y se hablaba de esa batalla, no de allí, de ese sitio concreto, sino de cerca, de tal. No sé qué pasó, que hubo una persona en concreto, que fue Vicente Durán Recio. Recio, que vivía aquí, que era del Rubio, que estaba también obsesionado con el tema de la investigación y que se dedicó, con todo lo que le había dicho don Francisco Olí, que también fue alumno suyo, con lo que le habían dicho unos y otros, su padre, que también se lo decía, y con los datos que tenía, más además con todo lo que compraba él, porque él compraba piezas a los piteros del Rubio. Entonces fue tomando y fue pateándoselo todo, fue a Montilla, a patearse Montilla, fue a Ronda la Vieja, fue a Monda, que es lo que tú te estabas diciendo antes, la ciudad que tú estabas diciendo, fue a todos esos sitios y pateó todo aquello, y luego con el Velum hispaniense hizo un recorrido por toda aquella zona. Y entonces concluyó que allí estaba, en los Llanos del Águila, estaba Monda. Y escribió un libro, Munda, salió en 1984. Esa es una fecha de un antes y un después. En la historia. En la historia de Munda. Porque a partir de esa fecha, a partir del año 84, ya los investigadores, de verdad, o sea, los historiadores del Departamento de Historia de la Universidad de Sevilla, entre otros, con Pedro Sáenz a la cabeza, con Genaro Chi, que estaba ahí, después Sergio García Díaz, cuando llegó con Ferreira, con una cantidad de historiadores, y a partir de ahí, con los congresos, comunicaciones, que han habido ponencias, y han ido aportando cada vez más y más datos sobre esos temas. Sobre el avance de ahora es cuando se ha investigado. Él lo que hizo fue abrir un poco los ojos, decir que aquí está Munda. Lo que la gente suponía, o lo que la gente decía, él puso el sitio. Y luego sobre eso han habido algunas variaciones, pero muy poquitas, y sobre eso. ¿Por qué? Porque había cosas de cajón. Yo siempre decía, el día que se sepa dónde estaba Bentipo y Cárruca, se sabrá dónde está Munda. ¿Por qué? Se sabe, hemos dicho, que salió de Espejo, desde la parte de Espejo, que está al sur de Córdoba, cerca de Montilla, salió Neopompeyo. Pero dice el Velum hispaniense que César, después de eso, iba detrás de Pompeyo y tomó Bentipo primero y después Cárruca. Perdona, Paco. Y en aquella fecha, igual que se escribía Abria Plano, que se ha perdido. Bueno, todos los no, esto no... Estas cosas eran muy difíciles. Estamos hablando de 2000 años. Sí, ya lo sé. Bueno, que eso, lo que tenemos documentado es el Velum hispaniense. Eso es como un plano que te lo va diciendo. Lo que pasa, claro, que te habla de ciudades que fueron incluso arrasadas y que no se sabía nada. Después de 2000 años no se sabe dónde estaban. Entonces, decíamos, cuando se sepa dónde está Bentipo y Cárruca, pues entonces, ¿qué ocurre? Que desde el año 84 se ha estado averiguando precisamente eso, para saber si era allí o no, cosas que antes no se había hecho. Y ahora sí son historiadores muy serios que están trabajando en el tema. Junto con arqueólogos. Universidades. ¿Qué ocurre? Que ahora se sabe ya que Bentipo está en el cerro de la Atalaya de Casariche. Están todos los indicios que hay
Sí. Todos los indicios que hay son que estaba allí. ¿Qué ocurre? Que Casariche, si te fijas dónde está Casariche, Sí. desde Espejo hasta Casariche, ya has pasado Montilla. Ya. Ya has pasado Montilla. Sí. No vas a volver otra vez. Pero es que después Cárruca se sigue, y ahora sí se sabe, también, porque también han aparecido datos, se sabe que está en el cortijo del Nuño. Ya. ¿Dónde está esto? Pues en la carretera de Sierra Rubio, a la parte derecha, justo enfrente perdón, el cortijo del Nuño te he dicho, el cortijo de los Cosmes, el cortijo de los Cosmes. A la derecha, justo enfrente, a muy pocos kilómetros de donde estamos hablando, que además se tomó el día antes de la batalla. La batalla te define, ¿sabes? Y te da una serie de medidas. Por ejemplo, entre un campamento y otro había unos 7 kilómetros, entre Pompeyo y César había unos 7 kilómetros, por medio pasaba un río, un riachuelo, o sea, había una serie, a la derecha de Pompeyo había una laguna y muchos hoyos. Todo eso en los llanos de Banda no se corresponde, allí en Montilla. Ya. Sin embargo, aquí tienes a la derecha la laguna de Consuegra y tienes todos los hoyos allí alrededor. Pasa el río Salado, que además Schulten, en un momento dado, dice, cuando ve el arroyuelo de Carchena allí en Montilla, dice, este es, porque el agua es salina, y se habla de un río salado. Ya. Él no sabía que había un río salado, que además se llama río Salado, que es el que cruza precisamente los llanos del Águila. Ya está. ¿Vale? Pero fundamentalmente hay un dato que es absolutamente, para mí, es primordial. Y ese dato te lo voy, porque lo he sacado precisamente para comentártelo, es lo que dice el Velum Hispaniense bueno, no te lo he sacado. Yo creo que te lo he sacado y no te lo he sacado. Bueno, lo que dice el Velum Hispaniense de Osuna. De Osuna dice el Velum Hispaniense que era una ciudad, o sea, cuando Gneo Pompeyo pierde la batalla de Munda, huye hasta Osuna y se refugia en Osuna. O sea, tiene que estar cerca. Munda tiene que estar cerca de Osuna porque va a refugiarse. Era uno de los... igual que Munda era una plaza fuerte pompeyana, la de Urso también lo era. Entonces, él se va huyendo hacia Osuna y se refugia en Osuna. Y dice el Velum Hispaniense, Urso está en una zona alta, muy bien defendida, pero además, cuando llega a Pompeyo, ordena talar los árboles que hay alrededor. Claro, porque en aquella fecha... Para que no pudieran hacer terraplenes, claro, ni pudieran hacer torretas de acecho, de asedio, de ataque. Ya. Y además, el agua. También no tenía agua y tal, y evita que los sitiadores pudieran tener agua. Y dice el Velum Hispaniense, por lo que teníamos que ir a por agua y a por madera hasta Munda, que había sido tomada recientemente. Es decir, lo último que ellos tomaron fue Munda, y cuando van a sitiar Osuna, los cesarianos tienen que ir por madera y por agua hasta Munda, porque allí no había. Según la vía Michelin, desde Osuna a Montilla hay 70 kilómetros con 200 metros. O sea, ir por madera y por agua a 70 kilómetros 200 metros, además teniendo Écija, que además Écija también era cesariana, tontería. Claro. Sin embargo... Eso te iba yo a preguntar, digo, y decía... Sin embargo, Munda está en línea recta, está a unos 13 kilómetros de Osuna. ¿Vale? Entonces, claro, no tiene nada que ver. Y a 12-13 kilómetros, si le habían cortado toda la parte, le habían talado los árboles de alrededor, 5 o 6 kilómetros, 7 kilómetros, que fueran a 12-13 a por la madera, porque es donde mejor podían tenerlo, o por agua, o lo que sea, pues no es lo mismo abastecerse desde a 12 kilómetros que abastecerse a 70 kilómetros. Pero en carro y acabado, que no ahora, que ahora tú sabes, ahora tengo un camión y ya está. O sea, pero que en aquella fecha... Ese dato era fundamental. Ya. Ese dato es fundamental. Ya. Y entonces, esos datos pues no los conocía, por ejemplo, Schulten,
Ya. que fue donde que dijo, aquí en Montilla. Ya. Hay datos que no conocía Schulten, como por ejemplo que el padre Martín de Roa, que es el primer gran historiador exijano, no exijano, no era de Écija, pero él estuvo aquí, el padre Martín de Roa, estaba en caballo entre el siglo XVI y XVII, y estuvo aquí en Écija como superior de los jesuitas, ahí en lo que es la Plaza de Abasto ahora, que era donde estaba la compañía de Jesús. Entonces tuvieron que ir. Bueno, pues ahí estuvo el padre Martín de Roa, y él era historiador. Y entonces, pero él sobre todo lo que hacía era coger a sus alumnos, a los que y se iba por el campo y por la calle buscando epigrafía, es decir, lápidas, piedras donde se lee, porque eso como los archivos, o sea, la historia se basa en los archivos y se basa en la documentación y se basa en lo escrito. Entonces la epigrafía es fundamental, la epigrafía romana. Entonces, en aquella época, en el siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII, en Écija todavía existían muchas cosas que ya no existen. Y entonces él da cuenta de dos piedras que encuentra, y en el libro suyo hay un libro que es Hija su santo y tal, seglar, y lo cual mismo sea un título largo. En ese libro aparece esas dos piedras y él traduce esas dos piedras. Una de ellas encontrada en la única parte de la muralla romana que quedaba, que era mínima y que sigue siendo mínima, del Ramán III, cuando la guerra civil, bueno, pues se cargó todas las murallas romanas, ¿no? Bueno, pues en esa piedra ponía que se le había mandado construir, o sea, reforzar esas murallas, no construir, reforzar las murallas a Écija y tal, que tanto en favor de su César, ¿no? de su ayuda en el tema con César. Y en la segunda piedra que se encontró en el puente de Gilena, habla de un tal Domicio Toranio, de los pueblos marsos de Italia, que vino, cuán variada la fortuna, dice y tal, que vine a servir a las armas de Pompeyo, y aquí hallé la muerte, ¿no? O sea, aquí hallé la de esto, a manos de Lucio Tato, que era un ciudadano exijano, gitano, ¿vale? Y que después, un tal Lucio Toranio, o sea, que supongo que era hermano o lo que sea, que vino, quemó su cuerpo y después, 3 meses después, puso esa piedra en ese sitio. Yeah. Luego, son los dos únicos datos epigráficos, por lo menos, que aparecen de un historiador serio, que es el padre Martín de Roa, en el que se habla de alguna forma de la batalla de Mundá, y en el que se habla de la intervención de Écija. Eso se ha puesto en cuarentena o se puede poner en cuarentena. Hay cosas que se pueden poner en cuarentena, pues son cosas de hace tiempo, de hace mucho tiempo, tampoco puedes garantizarte cuáles eran los sistemas que esta gente utilizaban, o si eso era, pero lo que está claro es que hay datos, más que sobre todo, y que tú has pisado el terreno, vamos, que tú has pisado el terreno. Yo lo he pisado. Claro, te he visto yo pisando el pero terreno. los dos sitios, allí y aquí. Ya. Y luego además, aquí en este sitio de Mundá, en el año 84, 82, 83, que yo estaba allí, fui como cientadero muchas veces, allí toda la linde del terreno allí había fustes de columna, de mármol, y había basas de columna, había capiteles, había una cantidad de restos tremendo. Pero estaban aflorados. Sí. Pero ahí si se escarbara, sí. Si hubiera dinero para la arqueología, se ha intentado que sea un proyecto arqueológico, se ha intentado que se declarara, y todavía está pendiente de declarar aquello como lugar de interés arqueológico, con la idea precisamente, y el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla está pendiente de eso, para ver si se pudiera excavar allí. Sí, o sea, que allí se escarba, como decimos aquí, y aparecen. Deben de aparecer. Deben de aparecer. Pero claro, estamos hablando de un montón de kilómetros cuadrados, ¿no, Paco? No, estamos hablando de una loma entera, de la loma entera. Estamos hablando de 80.000 hombres. No, estamos hablando, cuidado, no estamos hablando del llano. El llano, la llanura del Águila, la llanura entre lo que era el campamento pompeyano y cesariano, era muy grande, era de 7 kilómetros, pero
que eso que tú dices es otra. Tú te vas a los llanos de Banda allí a Montilla, y tú allí no te imaginas 115.000 personas con los caballos y todo aleo. Asumir caballos. La logística tiene eso, la intendencia eso es imposible. En los llanos de Banda, en los llanos del Águila sí. Bueno, pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de que Pompeyo, según el Velium Hispaniense, no se apartó de la muralla de Munda. Luego Munda estaba allí. La idea es reconocer dónde está Munda, saber dónde está Munda, porque un lugar de batalla puede haber en cualquier sitio, pero la de Munda sería reconocer el sitio de Munda. Tú lo tienes claro. Yo sí lo tengo claro. Muy claro. Yo lo tengo a raíz de lo de Vicente Durán Recio. Yo lo tengo clarísimo. O sea que, pero no solamente yo, cada vez lo tienen más. Cada vez hay muchísimos más historiadores que lo tienen claro. Habla mucho de historiadores, Paco. Correcto. Pero yo creo que en esta parte de investigación de estos últimos 40 años aproximadamente, del año 84, yo creo que la arqueología ha tenido también que decir mucho, ¿no? Hombre, muchísimo, claro que sí. El problema de allí de la arqueología, de toda la zona aquella, es que, ya te digo, el Munda no se ha podido excavar, que sería lo ideal, y lo que son los llanos, aquello ha sido una mina, también Munda, ha sido una mina para los piteros, para la gente. Han estado durante 100 años llevándose todo lo que... Claro. Que es una de las cosas... No había legislación. Mira, ya que tenés este medio y le llega a la gente, a mucha gente, muchos que nos vean, que hayan utilizado la maquinita o que les guste el tema de la... Bueno, eso está legislado ya, ¿verdad? Lógicamente, sí, está legislado, pero es que hay que pensar lo siguiente. Vamos, lo importante en la arqueología no es una pieza arqueológica. Lo importante es lo que nos dice esa pieza arqueológica, y es fundamental saber dónde ha sido hallada. Lo importante de las piezas arqueológicas es saber dónde están, porque es lo que dice dónde estaban las cosas y qué era aquello donde estaba. Es decir, si tú encuentras una epigrafía diciendo, por eso Munda, sí. Imagínate, y tú la ves en una casa y tú dices, ¿esto qué dice? Esto me lo encontré, o lo he comprado, ¿dónde? A uno que tal. ¿Y esto dónde estaba? Yo no lo sé. Yeah. Si no sabes dónde estaba, no te sirve para nada. Claro. Muy bonito, pero no te sirve para nada. Si tú estás documentado, oye, que ha salido esto, y vas allí y documentas. Por eso aquí, cuando hay una excavación, que hay continuamente excavaciones, cuando se hacen catas arqueológicas, a muchas veces no es cuestión de extraer lo que se encuentra, incluso un mosaico, no es cuestión de traerlo, es saber que está allí. Y entonces se documenta, aquí hay esto, aquí hay, y entonces tú puedes levantar un plano de lo que era aquello, y no importa que después soterres, o sea, que después vuelvas a enterrar el mosaico, Antonio, o lo puedas coger, extraer y llevártelo a... No importa ya el hacer con esa pieza cualquier cosa. Pero por lo menos para la historia. Pero siempre tienes que documentarlo, eso es lo fundamental. Los piteros, sin darse cuenta, porque yo no digo que tuvieran mala voluntad, pero los piteros, sin darse cuenta, la inmensa mayoría, claro, no conocían eso. Ellos iban a la pieza para poder venderla. ¿Y qué pasa? Que cuando iban encontrando piezas, hay piezas que son muy importantes y que no se les da valor. Yo recuerdo ir con Sergio a un sitio, no te voy a decir el sitio por qué, pero es un sitio curioso, donde era una habitación con muchas piezas, y entonces el observar uno y dice, mira, ¿esto dónde se ha encontrado? Yeah. Y era un trocito pequeñísimo de piedra, ¿no? Muy pequeña, pero no era una tesera, era una piedra normal y corriente, muy pequeña, pero ponía DD. Y dice, ¿esto dónde lo he encontrado? Dice, pues no lo sé. Digo, ¿cómo que no? Digo, es que esto es lo más importante de todo. Esto es lo que hay aquí, había moneda, había tal. Esto es lo eso de 4 centímetros dice, por yo estoy a 4. punto de tirarlo una pecha de veces. Digo, después esto es lo importante. Porque estos son las iniciales de lo que puede ser hoy una ordenanza municipal. ¿Vale? Entonces, si eso está en un sitio determinado, significa que allí había un ayuntamiento. ¿Ah, sí? Que no era una villa romana, no era un sitio de un alfar, un sitio o un cortijo, sino que era una población. Dice, esto es lo que me dice a mí, que aquí había una población. Y fíjate qué cosa más sencilla. Bueno, pues igual que eso,
cualquier cosa, una pieza es fundamental saber dónde se ha conseguido, dónde. Tú tienes aquí atrás esto, que esto me lo regalaron de cierto sitio. ¿Es una ánfora? Pero esto sí, esta es una parte de ánfora, pero la lo que parte ocurre de arriba, ¿no? es que no tiene sello. Ya. Entonces no tiene importancia, tú al no tener sello ni nada, no tiene importancia. Cuando estuvimos con lo de las delicias, por ejemplo, aquí en la parte del asa, por ejemplo, venía Melissi, que significa que la familia Melissi estaba allí, donde en las delicias ubica un sitio, un alfar, en un sitio determinado y con una familia determinada. Cuando no tienen nada, esto puede estar en cualquier sitio, ¿no? Porque claro, Paco, hay que retroceder 2000 años, 2047 años, y lo que hoy conocemos, claro, esto es todo campo y campo y campo, aquí no hay arboledas ninguna, pero según tengo yo entendido, esto estaba todo de arboleda, olivo, o sea que y de pantano, una especie como de pantano, o sea, que esto era pantanoso. Que la hecia de hace dos, la zona de hace estamos en un hoyo con una cantidad de correntía, todavía nos arriamos. No es que fuera una cerva, pero no, aquí se tuvieron que hacer verdaderas. Muchas veces Sergio me lo comenta, Sergio Casadil, que aquí se hizo una labor de... O sea, que los ejércitos para avanzar les costaba trabajo. Tremendo, claro. Tenían que talar árboles. No, sí, claro, eso es fundamental. Teniendo en cuenta además que decía lo que estaba era en el Picadero, en la zona del Picadero. Después con la paz romana baja, o sea, a partir del siglo I. Pero antes lo que tenía la Ecija republicana... Sí, pero del Picadero que se veía no era llano, era todo arboleda. Claro, eran árboles, claro. Pero estaba salvaje, así estaba. Claro. Y además había de todo. Había animales de todo tipo. Bueno, ¿y se sabe, Paco, el periodo cuántos años dura esa guerra, esa batalla? Si eso es un año, 2 años, meses. No, eso fue muy poco tiempo. Eso fueron. César llegó hasta Córdoba. En Córdoba estaba Sexto Pompeyo. Estaba sitiando, fue a sitiar a Tegua, con idea de que levantaran un cerco que tenían en Ilia para poderlo total, y fue una cosa muy rápida. ¿Un año? No, que va, menos, unos meses. Eso fueron meses. Llegar aquí César y acabar con los pompeyanos fue poco tiempo. El único problema es que, claro, los pompeyanos habían conseguido un ejército mayor que el de César. Te he comentado 40 contra 70, claro, ¿no? Y que incluso llegó un momento en que estaban perdiendo la batalla y que podían haber perdido. Si pierde César, las consecuencias que después se derivaron no hubieran ocurrido. ¿Qué consecuencias son? Pues mira, César gana, César se convierte en dictador perpetuo, él no quiere ni siquiera ser rey, es que siendo dictador perpetuo lo tiene todo, ¿para qué va a ser rey? Además ya no, el que le podía toser ya no estaba. Claro. Al mes siguiente, o sea, al año siguiente justo, en los idos de marzo del 44, justo en el año siguiente, es cuando matan a César. Pero él nombra a su sobrino nieto, dicen unos sobrinos nietos, hay otros que dicen que son incluso que tenían otros parentescos, que era Octavio Augusto, y lo nombra a Octavio, lo nombra de sucesor. Y a partir de ahí, todo es rapidísimo, y Octavio, primero con el segundo triunvirato, queda al final solo él, se convierte y ahora hace una cosa curiosa, y es que con toda la fuerza que tenía y todos los poderes que tenía que le había concedido César, lo que hace es hacerse con todos los cargos del Senado. O sea, él no hace desaparecer el Senado, porque sabía la importancia, como sabía Julio César, de la importancia del Senado y que el Senado tenía que estar. Pero él coge y se hace princeps del Senado, que es como presidente del Senado, ¿vale? Sumo pontífice, había poder eclesiástico, poder legislativo, poder militar. Todo. Cada cosa tenía entonces cada uno tenía su... Y él se va haciendo con todos los poderes. El príncipe, e incluso tribuno de la plebe, que era dentro del Senado que tenía la voz del pueblo, ¿no? Los plebes, eso también se hace. O sea, entonces él se hace con todo. Y una vez que se hace con todo, entonces coge y adopta a un niño para que crear una dinastía. Ya. Y entonces crea una dinastía, cosa que quiere decir, yo soy
ya con todos los poderes, perpetuo, mi nombre es Augusto, mi nombre ya soy César Augusto, ya me formó imperator, pero además creo una dinastía para que mis hijos sigan con el, o mis hijos, o la persona que yo adopte, sigan con él. Y se crea el imperio, es cuando empieza el imperio. Entonces, la batalla esta famosa, bajo el punto de vista de la historia y el tuyo por todo lo que has leído y has investigado, Paco, porque claro, yo ahí empezó el declive del Imperio Romano. No, el declive, ahí empezó ahí empezó el Imperio Romano. Ahí empezó el Imperio Romano, ¿no? Porque es que esa batalla fue importante porque si no llega a ganar César, posiblemente Roma hubiera durado más años y hubiera habido otra Roma distinta, que hubiera sido una Roma, no se sabe, porque eso es todo teoría y ficticio y virtual. No, lo que pasa que es que pero claro, lo que es el Imperio Romano como Imperio Romano, es más, porque hasta te dije que había sacado lo de él sí. Y no lo he sacado, pero esto sí, y te voy a decir exactamente el proceso cuál fue. César se convierte, como te dije, en dictador perpetuo. Bueno, pues nombra heredero a Octavio, y que además adopta el nombre de él. Sí, pero perdona, Paco, antes de eso, ¿cuántos años llevaba Roma ya? Bueno, llevaba muchísimo tiempo. Lo que pasa, bien, vamos ¿no? a ver, vamos a ver, ¿no? Roma llega a España, llega a lo que es Hispania, la Germania, la Britania, cuando la guerra con a la Galia, todo eso, ¿no? Bueno, pero con la guerra de Aníbal llega. El primero que desembarca en España, o sea, en lo que era Hispania, Publio Cornelio Escipión, en el 218 a.C. Ah, que estamos hablando casi 218 a.C. O sea, estamos hablando de casi 200 años antes de esto. Entonces, a partir de ahí empiezan los romanos a tomar España. Pero claro, eso era la República Romana. Había una serie de cosas, por ejemplo, Julio César, una de las cosas que se enfrenta con el Senado es que quiere hacer ciudadanos romanos a los galos, por ejemplo, a la gente conquistada, a los franceses, a los la alemanes, gente conquistada, a los españoles. Los querían hacer. Por ejemplo, cuando llega Publio Cornelio Escipión, poco tiempo después, unos años después, antes de 10 años, 8 o 9 años, llega a Sevilla, a Hispalis, y ahí había una población. Y esa población se le temía, y ahí dejan unas legiones, dejan pendientes, pero los que venían, los patricios que venían con las legiones, los tíos que tenían una cierta de esto, al lado de Hispalis, al lado de Sevilla, crean una población que es la primera Roma que hay allí, la primera ciudad romana de verdad, ¿vale? Pero la ponen al lado, es como aquí lo de la de esto de aquí de la urbanización. Vía Augusta, está la Vía Augusta, igual lo ponen al lado, que es Itálica. Ya. Itálica vivían los romanos, los ciudadanos romanos, que es donde saldrá después Trajano y tal. Pero eso lo crean al lado de Hispalis. En Hispalis lo que dejan es a la población autóctona, ¿vale? Pero no se fijan con ellos y ellos van a hacer otra. Entonces, los ciudadanos romanos significaban mucho. Ser ciudadano romano tenía toda una cantidad de prerrogativas tremendas. Claro. Que no podían llegar a ser senadores y podían llegar a ser emperadores, cosas que los bárbaros no podían ser. De aquí y allí. Aquí en Écija, cuando se crea la colonia Augusta Firma, ¿vale? Los exijanos eran ciudadanos romanos. Ya. Que es una de las cosas. Bueno, pues eso fue Julio César, el primero, que además tuvo su enfrentamiento con el Senado por intentar que fueran declarados ciudadanos romanos los galos. Sigamos. Bueno, te comento, entonces, en el año 43 a.C., en el año 43 a.C., gracias a Cicerón, porque bueno, Cicerón era un hombre que defendía la República a capa y espada. Entonces lo habían exiliado, le habían dicho, tú te vas y tal, porque no, y lo habían exiliado. Pero Octavio tiene la sabiduría de coger y recogerlo, porque Cicerón tiene mucha influencia dentro del Senado, y entonces era del partido de los optimates. Sí, había dos partidos, el partido demócrata, que era el del pueblo, y el partido que estaba con Julio César. Entonces, y el partido de los optimates, que era el de los ricos y el de los patricios,
que ese era realmente de mucha influencia que tenía el Senado, y esos estaban en contra de César y tal. Y Cicerón tenía mucha influencia. Entonces Octavio coge y rescata del exilio a Cicerón, se lo gana para su causa, y también ya le gana la influencia dentro del partido de los optimates. Se hace con todo el Senado. O sea, hace una maniobra ahí muy curiosa. Pero luego, el 27, total, es cuando se nombra príncipe, que es presidente del Senado, y pasa a denominarse Imperator César Augusto. Aquí ya es cuando empieza, Imperator César Augusto. Aquí es donde está, controlando al ejército, que es lo más importante, y poniéndole al Estado bajo su protección. Controlar al ejército, poner el Estado bajo su protección, es lo mismo que el dictador, pero ya perpetuo prácticamente. El año 19 a.C., te digo, que es cuando adopta a Tiberio, con lo que crea ya una dinastía. O sea, él dice, yo voy a crear una dinastía. Eso significa que eso va a ser ya por herencia, cosa que antes no lo era tampoco. Antes estaba el Senado, y del Senado, dependiendo de lo que pasaba, pues se designaba a uno o a otro, a un militar, a un de estos, para que fuera solucionando las cosas. Y como caso excepcional, se nombraba a un dictador por 6 meses para que solucionase algún asunto, y a los 6 meses se acababa. Luego se nombraban a los cónsules, que eran los que tenían más poder en su momento, pero bueno, siempre el poder era del Senado. En este caso ya se acabó el poder del Senado. Con lo cual fue un retroceso, ¿no? Fue un retroceso... Hombre, visto desde el punto de vista que podemos ver hoy, fue ¿no? un retroceso, claro, lo que pasa es que cambió totalmente lo que era la forma de hacer la política, la forma de extender el Imperio Romano, la forma de hacerlo todo. A nosotros nos vino bien, porque en el año 14, el mismo Augusto, sí, en la rotonda que vemos ahí de Augusto, sí, se quiso hacer con la toga y con el... a Augusto se representa de muchas formas, precisamente porque era pontífice máximo, porque era el jefe de los ejércitos y era el máximo legislador también. Entonces aquí se representa como legislador, porque fue el que nombró a Écija Colonia Augusta Firma, pues se llama Augusta. Colonia Augusta Firma, y le concedió en la Bética la potestad que le concedió de ser una de las 4 colonias, uno de los 4 conventos jurídicos de la Bética, con una importancia tremenda, porque todavía habrá écijanos que no sepan que el convento jurídico de la Bética, o sea, el convento jurídico de Écija, a Écija le pertenecían ciudades como por ejemplo Granada. Eso. Granada estaba dentro de Écija, Albox estaba dentro de Écija, llegaba hasta Jaén y todo, Martos, ¿no? O sea, toda esa parte pertenecía a Écija. Y eso fue como consecuencia del triunfo de... No, eso fue, claro, no como consecuencia, fue consecuencia de que Octavio estaba gobernando, porque había heredado a César y además estaba gobernando de esa forma, o sea, hacía lo que le daba la gana. O sea, realmente hacían lo que le daba la gana. Y en ese campo de batalla, Paco, hay datos físicos, tangibles o documentar de eso. Se masacró a todos, incluso a los hijos, se los llevaron. No. O sea, perdonó y se acoplaron a la. Hay datos de date eso. cuenta de que. Claro, estamos hablando de 70.000 personas. Vamos. Los datos que dice Belum Hispaniense, se nota que lo escribe uno que estaba, pero se nota también que fue el vencedor el que lo pone. Claro, dice que en su. Dice que la historia dice que por el bando cesariano hubo 1.000 muertos. Y por el bando pompeyano 30.000. Eso no puede ser. O sea, ¿no? 30.000 no puede ser. Ni 1.000 por la parte del otro. Vamos. Pero aunque fueran 30.000 que hubieran muerto pompeyanos, había 73.000. Claro. O sea, quedaron pompeyanos, claro que sí. Y de hecho, yo te digo que se fueron para Osuna después. Neopompeyo se refugió en Osuna. Y después de Osuna, se fue desde Osuna y se embarcó, llegó hasta la bahía de Algeciras, hasta la zona de... y se embarcó. Y la flota cesariana fue detrás de ellos y se le obligó a desembarcar. Y entonces desembarcó y se escondió en una cueva, según parece y tal, y lo encontraron en la cueva y fue donde se lo cargaron. O sea, entonces, que siguieron, y Sexto siguió bastante más, porque a Sexto incluso después se le concedió otro tipo de trato y todo jaleo. Él se fue a la sierra,
por la parte de Córdoba. Esa gente tardaron más en... Pero, o sea, que no... y luego hay otra cosa. César, cuando llegaba a una ciudad, si le abrían las puertas, por ejemplo, eso pasó en Ategua. Ategua era pompeyana. Y César empezó a sitiar a Ategua. Ategua resistió un montón. Y fue Pompeyo a ayudarla, entre comillas, porque cuando vio Pompeyo cómo estaba la cosa y que estaba allí César, observaba pero no hacía nada, dice el Verum Hispaniense, no hacía nada. Entonces los de Ategua se desmoralizaron de tal forma que mucha gente de Ategua se pasaba al bando incluso cesariano. ¿Qué ocurre? Que los de Ategua, para que eso no cundiera, acabaron degollando a gente de la propia ciudad y tirándolo por los murallas, mientras César estaba asediando la ciudad. Al final le manda una embajada diciéndole que si les perdonan la vida, ellos se entregan la plaza, porque veían que Pompeyo no hacía nada. Dice, y entonces César le dijo que sí, y perdonó a todo el mundo, porque le entregaron la plaza. Ahora, si no le entregaban la plaza, arrasaban todo. Eso pasó con Cárruca, que cogieron y arrasaron con Cárruca. Pero hay ciudades, por eso que yo te digo que había ciudades que eran enigmas, porque como Bentipo o Cárruca, que se tomaron antes de Munda, pero que no constaba ni siquiera ya ni dónde estaban. O sea, que a partir de Munda, por lo que nos has explicado tan magníficamente, el Imperio Romano empieza ya una estabilidad, digamos. Sí, es totalmente distinto. Y aunque nos salgamos un poco de la batalla de Munda, que ya has dicho todo lo que has dicho perfectamente, como hemos mencionado, yo tengo una curiosidad, Paco, y como yo sé que tú estás muy instruido en esto, ¿el Imperio Romano que dura? ¿400 años? ¿O más o menos? No, 400, ¿no? 300, 500... Desde que sus comienzos hasta que se extingue. Vamos a ver, el Imperio Romano, un emperador precisamente hispano, de España también, hubo 3 emperadores romanos, ¿sabes? Trajano, Adriano y Teodosio. Teodosio, que era de Coca, de la Segovia, de la parte de Segovia. Teodosio es quien divide el imperio. El imperio, él tenía tres hijos, Honorio, Arcadio y Gala Placide. A Gala Placidia precisamente la casó con un visigodo para evitar problemas de fin de guerras con los visigodos. Creo que fue con Ataulfo. Y después, cuando a su muerte, dividió el imperio de Occidente y el imperio de Oriente, entre Honorio y Arcadio. El de Occidente duró mucho menos que el de Oriente. El de Oriente, que puso su capital en Bizancio, el de Occidente siguió en Roma, pero el de Oriente duró bastante más. Y además tuvo un florecimiento con Justiniano, con una serie de cosas que fueron muy importantes. Y a nivel, por ejemplo, para el cristianismo fue fundamental, y para Écija, para el cristianismo de Écija fue fundamental. El imperio de Oriente, no el de Occidente. Fíjate, porque el imperio de Oriente, lo que era Bizancio, tuvo mucha influencia en la parte del Levante español, y sobre todo en la zona de Cartagena. Y tú sabes que la parte de Cartagena, tú sabes que San Fulgencio, San Isidoro y Santa Florentina y San Leandro eran de Cartagena, eran los 4 hermanos santos de Cartagena. Entonces ellos, la influencia que tenían eran de la iglesia bizantina. Y la iglesia bizantina, tengo una conferencia magnífica sobre eso, Luis Rebolo hace poco tiempo aquí, la iglesia bizantina era una influencia joánica, que se llama, es decir, del Evangelio de San Juan. Cada iglesia tenía una influencia determinada. Entonces, la influencia de allí de Cartagena era bizantina, y cuando vinieron aquí San Fulgencio y todo lo que fue en la silla episcopal sijana, y todo su área de influencia, incluyendo Sun y toda la zona esa, todo eso tiene influencia del Evangelio de San Juan, que es distinto a los otros 3 evangelios, porque para los otros evangelios la cruz
es un motivo de sacrificio y de muerte. Mientras que para San Juan era un trono de gloria. Por eso las cruces que salen procesionando en nuestra Semana Santa son tan lujosas y tienen tantísimo, y tienen doceles, y tienen las cruces de influencia joánica, son verdaderas maravillas porque son tronos de gloria, y por eso tienen nácar y tienen tal, y tienen muchas cosas, pero además son las únicas que tiene el INRI, porque en el único evangelio donde aparece el INRI es en San Juan. En los otros es Jesús Nazareno Rey, nada más. O sea, Jesús Rey de los judíos, pero no, Jesús Nazareno Rey de los judíos es en esa. Pero además, porque es trono de gloria, la cruz, en el evangelio de San Juan no aparece el cirineo. No, porque no tenía que ser pesada esa cruz. Era una cruz aceptada que nos iba a resucitar. Entonces, Cristo la llevaba con plena majestad. Y no había cirineo en la torre, en el evangelio joánico. Y por eso en nuestros pasos, aquí en Écija, por ejemplo, no van cirineos. Ni nunca han ido cirineos. ¿Vale? Es más, y en los tronos de ecijanos, que son empeanas de majestad, con farón, que es el que nos queda, por desgracia, es el único que nos queda, que teníamos que haberlo mantenido porque tiene una simbología que es fundamental. Ese Cristo que está en ese trono de gloria, que es la cruz, la candelería que tiene, todo lo que es la candelería, las lágrimas y tal, el efecto que se busca no es para que tú desde abajo veas a Cristo, sino para que Cristo desde su cruz te dé a ti la luz. Es un reflejo que te llega hasta ti. Por eso esa candelería y esas lágrimas, porque eso lo que te hace es irradiar la luz desde su cruz a ti. Todo eso es joánico. Eso de simbología de San Juan, del Evangelio de San Juan. Pues todo eso viene de la influencia de la Iglesia de Oriente, de Bizancio. O sea que a nosotros la influencia de Bizancio es muchísimo mayor que la del Imperio de Occidente, para que tú veas. Y yo me pregunto, una pregunta que me he hecho yo siempre, y yo siempre decía, dentro de mis grandes conocimientos y mi gran torpeza, ya que te tengo a ti aquí. No, pero voy a aprovechar para preguntarte, porque yo he dicho, yo dentro de lo poco que he leído, Paco, que tengo que confesar que no he leído mucho, porque me he dedicado al trabajo y tal, los temas míos con temas de financieros y eso sí, pero en estos temas no. Y yo decía, bueno, yo he leído algo de Egipto, he leído algo de Grecia, he leído algo de Roma. Y yo, para mí, la civilización romana, dentro de que la egipcia tuvo su importancia y los griegos también, y decía, bueno, este pueblo tan importante como fueron los romanos, tan importante, ingenieros que llegaron a cruzar el Rin prácticamente en una noche, no en una noche, pero que pusieron esas estacas tan perfectamente como tú sabes, y después los desmantelaron para que las tropas de Germania, de Alemania, no retrocedieran. Y que hoy día, 2000 años después, con informática, robótica, ingeniería de camino, ingeniería tal, dicen que entonces no había nada de eso, que con la perfección que por ejemplo, ese puente, ¿no? Y había otra obra. Esa civilización, sin tantos avances que tenemos hoy, ¿cómo desaparece? Me pregunto yo. Tú dices, bueno, ¿por qué desaparecieron los egipcios? No. Es que no ha desaparecido. ¿Me he explicado? Sí, perfectamente, pero no ha desaparecido. ¿Los romanos? No. Hombre, ellos tuvieron sus 300, 400 años de esplendor, ¿no? ¿Verdad? Tú me vas a dejar flipando lo que me vas a decir, ¿verdad? Nos vas a dejar flipando. La historia todo es una continuación. La historia todo es una continuación. Bien expresado. Hay hitos. Los hitos son los amojonamientos que tenemos en una carretera. Hay hitos que te pueden marcar una etapa, una fecha, una de estas, pero la carretera siempre sigue, es continuada. Tú no puedes llegar a ningún sitio si no sigues la misma carretera. Tú no puedes coger y decir, aquí me interrumpo la carretera y aquí se ha cortado, y ahora viene otra carretera. No, la carretera es la misma. Nosotros somos descendientes de toda esa gente. Nosotros seguimos siendo y tenemos una influencia de Roma tremenda. La primera es la lengua.
nosotros somos latín y griego, es decir, nuestras palabras son del latín y del griego, todas. Sí, pero Paco, nosotros tenemos una influencia latina clarísima. sí. Cuando hablamos de Latinoamérica, incluso la América que conquistó España tiene esa influencia latina, que viene del latín, que viene de Roma, ¿vale? Y Roma era absolutamente de influencia griega, es decir, tanto que incluso su propia mitología era la mitología griega, cambiándole los nombres. Pero ya no solamente eso, es que los romanos cultos, tanto así que, por ejemplo, estamos hablando de Bizancio, los evangelios estaban en griego. O sea, los romanos, para los patricios y los romanos, sabían griego. Como aquí ahora mismo quieren imponernos el inglés y tal, que yo no lo hablo, por cierto, pues allí era griego, o sea, el griego era griego, era la cuna de la civilización realmente, ¿no? Era Grecia. Y los romanos eran una continuación, y ahora nosotros somos una continuación de ellos. Sí. Y todos, y si tú te fijas, todo es una... Nosotros cualquier cosa, desde la arquitectura, como tú dices, la arquitectura, las vías, mira... Sí, pero ¿cómo se hacía esa obra sin ser ingeniero de camino y sin informática? Vamos a ver, Hoy dicen, ¿cómo es posible que esta gente, igual que las pirámides, por la pues dicen progresión, las pirámides, los esclavos? Yo digo que las pirámides no de los esclavos, una esclava tan perfecta. No, además eso lo hacían los esclavos. Lo peor no es eso, lo peor es otra cosa, es que construían mejor que ahora, ¿verdad? Tú ahora coges, hay muchísimos casos, que han habido arriadas, han habido un terremoto, han habido cosas, fenómenos naturales, en 2000 años, que habían dos puentes, uno romano y el nuevo, y se han cargado el nuevo y el romano sigue de pie. Porque se dice que la pluviometría, no sé qué, bueno, ¿y por qué no se ha ido el romano abajo? Bueno, pues sin tantos ingenieros de camino y tantas cosas. Hay una cuestión, mira, eso es lo que yo no me entra en la ¿cómo cabeza? se llegó a esa expansión del Imperio Romano y tal? Bueno, dentro de toda la historia, hay una cosa que yo insisto mucho en ello, que es la intrahistoria. Es decir, Bertolt Brecht decía en un poema suyo, decía cuando las pirámides, muy bien, como tú has dicho ahora, las pirámides, pero ¿quién arrastró las piedras? Las batallas con Napoleón, estupendo, magnífica batalla, pero ¿quién cocinó la cena de la victoria? Es decir, siempre en la historia hay una intrahistoria que nos explica los hechos que ocurren. Las cosas ocurren porque hay en la sociedad un movimiento de cualquier tipo que provoca eso. ¿Cómo viven esa gente? ¿De qué forma vive esa gente? Esa es la importancia realmente de la historia. El ver el aspecto social que han atravesado. Pero es que no eran ingenieros de camino. Y todo, bueno, pero por ejemplo, una de las cosas fundamentales para el Imperio Romano, que tanto se habla, el Imperio Romano, alma, no era eso. Eran las calzadas. Lo más importante del Imperio Romano eran las calzadas. El internet. No. Por eso acababan, decía, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque eran todos caminos romanos. Es decir, lo primero que hacían los romanos cuando llegaban a un sitio donde querían quedarse, Para comunicarse, claro, eran poner unos caminos y crear unas estructuras para que se hiciera. Y no se mueven las piedras, Paco. Claro, no. Y han pasado 2000 años. Pero no es eso, es que las trazaban de tal forma que si nos fijamos, las carreteras que tenemos nosotros ahora son los caminos que tenían ellos. Lo que hay desde Córdoba hacia Antequera, que es lo que decíamos antes, era la vía de Cartella, era la vía romana. La que tenemos desde Córdoba para acá para Ecija era otra vía romana. Bueno, ¿y eso cómo se desaparece? Porque tú has dicho una continuidad, vale, te lo respeto, Paco, con una continuidad, pero al final eso se extinguió, porque después han venido otras civilizaciones. Y esa perfección que tú has dicho de las carreteras, que has puesto un ejemplo perfecto, y lo otro, y lo de yo que te he dicho de cruzar el Rin, y los acueductos, que es que entonces pasa igual que el tema, como las catedrales europeas, otra cosa, otro enigma que yo tengo aquí en la mente del coco. Otro día charlaremos de eso, si tú quieres y no tiene inconveniente, porque yo tengo entendido que las catedrales en Europa se hicieron todas 100 años, 150 años, y catedrales en Europa ahí la tiran.
la tira. ¿De dónde salieron tantos arquitectos para hacer tantas catedrales en 100 o 150? Yo que tengo un que ha aumentado un montón de cosas. Pero vamos a ver, vamos a ver, si tú me estabas diciendo, precisamente tu vida profesional es la que se mide siempre por oferta y demanda. Ya. Pero vamos a ver. Ahora mismo tenemos un paro terrible. sí. Entonces, el que va a estudiar o el que va a hacer algo se tiene que especializar en lo que falta. Es decir, dirá, mercado laboral, ¿qué es lo que hace falta? De esto hay a patar, pues de esto no voy a hacer yo. Voy a hacer lo que haga falta. ¿Qué hace falta? Arquitecto o médico o ingeniero o lo que sea. Pues yo haré esto, y si no, ¿qué hace falta? Electricista, fontanero, tal, pues haré esto. Entonces, la gente se especializaba en lo que hacía falta. Entonces, cuando había demanda, oye, que yo te pago esto por hacer esto. Yo tendré una carrera, macho, pero si a mí me dan. Que las catedrales, Paco, perdóname, que yo sé que tú estás basado en el conocimiento profundo. No. Sí, porque has estudiado mucho, has investigado mucho, cosas que yo no he hecho. Yo no he investigado. Bueno, pero has estudiado, has leído, te has documentado. A ver, yo siempre tengo que estar diciendo. ¿Es verdad que se hicieron en 100 años las catedrales, los 150 años? Sí, ¿todas? Claro, no todas, pero muchas. Y antes no había, y de pronto salieron. Pero eso es como todo. Mira, una de las leyendas negras que nos hemos desviado, pero bueno. No, ya. Tú estás cómodo porque yo estoy. Sí, pero es un poco por ponerlo como ejemplo. En orden. Una de las leyendas negras que tenemos los españoles, sí, que además nos las creamos nosotros mismos, porque somos así, de cainitas y de tontos. Sí, hombre, porque fue Bartolomé de las Casas el que escribió. Vamos a ver. Cuando me gusta cómo te expresas. Cuando llegamos a América, sí, cuando se llegó a América, sí, llegaron a América los españoles, sí, uno de los primeros que llegaron allí fue Bartolomé de las Casas. Y Bartolomé de las Casas escribió un informe a la reina católica del abuso que se estaba haciendo con los nativos allí, con los indios que se estaban haciendo allí. Entonces Isabel la Católica puso pie en pared. Y tanto es así que hay en el testamento de Isabel la Católica está el codicilio número 4, que decía Miguel Ángel Asturias, que era Miguel Ángel Asturias, decía que fue el primer documento de los derechos humanos que se había escrito nunca jamás en la historia, porque deja dicho en su herencia a Fernando, a su marido, y a sus descendientes, que a los indígenas de América se les tratara como vasallos de Castilla, exactamente igual que cualquier otro. Perdona, ese fue el que he visto yo en Salamanca, que está allí el fraile delante del monumento de los derechos humanos. ¿Sabes quién te estoy hablando? Sí, no, ese fraile ese no. Vale. Este es Bartolomé de las Casas. Vale. Entonces, Bartolomé de las Casas escribe eso, y ahora cogen los ingleses el librito y nos crean la leyenda negra de que tratábamos fatal a los indígenas y estos aleos. Bueno, la primera universidad que se levanta estamos hablando por los años del tema de las catedrales, la primera universidad que se crea en América, en el continente americano, es la de Quito, en Ecuador. Y se crea antes de 100 años, antes, a los 70, 80 años, 1500 y pico, de la conquista de América. Y es para los españoles, los mestizos y los indígenas, o sea, es para todos los que, sin ningún tipo de discriminación, se crea la corona de Castilla para todos los de estos. Tanto es así que cuando llegaron después los ingleses, llegaron los franceses, llegaron los portugueses, y en sus tierras no hubo ni una sola universidad hasta el siglo XIX, ya a finales del XIX. Por marketing lo hicieron de Paco. Bueno, el marketing lo hicieron cuando crea los anglosajones, la sociedad anglosajona, crea la primera universidad en el continente americano, ¿vale? Cuando crean la primera universidad en el continente americano, nosotros, o sea, los españoles ya tenían 30 construidas. Y la que ellos construyen es exclusivamente para los ingleses, o para los anglosajones. Nada más. Pues ahora tienes ahí la Commonwealth, nada más, que está ahí, tiene el reconocimiento que tiene, y nosotros, porque yo te voy a contar una vez, un día hablando con un radioaficionado argentino, que a mí aquello te estoy hablando a mediados de los 80, tú sabes que yo soy radioaficionado, bueno, y las personas que nos están viendo también, porque lo he hablado ya en varios vídeos. Un día estoy hablando con un de allí de Buenos Aires, un bonaerense, y era el 12 de octubre.
Dice, sí, aquí se pone la bandera de España y esto es la avenida principal que va hacia la Casa Rosada, allí de Buenos Aires, creo que es la Casa Rosada, ¿no? Sí. Nada, que está allí y tal. Dice, pero Rafael, aquí, y a mí me dejo flipando aquello, lo estoy hablando hace ya 40 años, hablando yo con este argentino. Dice, pero aquí hay muchos poblaciones chiquititas, de 2.000, de 3.000 habitantes, que son agrícolas eminentemente, que es un día de luto el 12 de octubre. Dice, pero de luto. Sí, sí, sí. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Dice, sí, porque hombre, han pasado 400 años y tal, y han pasado 8, 10 o 12 generaciones, y de abuelo a bisabuelo se cuenta. Digo, sí, de luto, porque... Y yo digo, bueno, y ahora por otro lado, escucha lo que yo estoy escuchando de ti, y he escuchado de otros historiadores e investigadores, y que además parece ser que el único ejército, entre comillas, invasor que creó el mestizaje a lo largo de la historia fue el español. Entonces, yo digo, pues entonces, esa leyenda negra, ¿a qué viene? Pero vamos a ver. ¿A qué viene? Pues viene a que los ingleses siempre utilizaron eso. Ya, porque o sea, los ingleses siempre son artistas del marketing. Total, absolutamente. Los ingleses, mira, hoy en día las estadísticas. Porque tienen la India, y mira la India. Yo hace ya un par de años, escribí un artículo y para escribir el artículo me estoy investigando en el tema de las estadísticas americanas. Y en las estadísticas, yo mismo me sorprendí, pero cuando lo puse porque era para ponerlo, y puse el cuadro entero. Mira, actualmente en América, lo que es América entera, en lo que es en la América anglosajona, la zona anglosajona, hay queda un 0,7% de la población, de toda la población total, que es autóctona. Autóctona. Un 0,7%. Un 0,7. ¿Vale? Mestizaje, hay un 1, y pico, o casi un 2% de mestizos. ¿Vale? Bueno, eso en la parte anglosajona. En la brasileña, la parte portuguesa, casi igual. Y a mí me sorprendió. Y sin embargo, en la zona hispana, en todo lo que fue la zona hispana, queda un 37% de indígenas, de la población indígena, todavía, indígenas sin mezclar, y un 50 y tanto % de mestizaje. Más del 60, casi cerca del 60. O sea, entonces... ahora un 27% y un 60 y tanto. O sea, una barbaridad. Comparado con los otros, es que era absolutamente tremendo. Tremendo. No, es que dicen, no, es que ahí diezmaron y tal, porque llegaron con las enfermedades, que se llevaron la viruela. Bueno, mira. Llevaban el oro. Bueno, no, que llevaron la viruela. Bueno, llevaron la viruela. Vamos a ver. Llevaron la viruela, que los españoles también nos importaron. O sea, nosotros importamos enfermedades también, ¿eh? O sea, que la sífilis no la teníamos aquí. De hecho, se le llamó la enfermedad española, el mal español, era la sífilis. En Europa no nos podían ver porque se cargó una pecha de gente, la sífilis. Y eso la importamos nosotros desde América, ¿vale? Entonces, claro, es normal que si tú vas a un sitio donde no existe una enfermedad y tú puedes llevar la enfermedad, no es que tú las quieras llevar, pero la llevas. Y al contrario. Entonces, pero vamos, que la mentalidad era absolutamente distinta, porque Castilla, que era Isabel la Católica la que... no era Fernando Isabel, era Isabel la que llevó lo que quería era evangelizar. Iba en plan evangelizador. Y lo primero que hizo con los primeros indios que trajo Colón, en el primer viaje trajo sus indios, a los indios, Isabel, lo primero que hizo fue reunir a los obispos, a cardenales y obispos, y crear una especie como de sínodo y de obispo, para determinar si esos seres tenían alma. Cuando le dijeron que tenían alma, entonces los hizo vasallos a todos los indígenas que salieran, eran vasallos de la corona de Castilla, y ninguno podía ser esclavizado, a ninguno se le podía quitar sus posesiones, a ninguno y tal, se salvaguardaba como a cualquier castellano su derecho. Eso lo dijo la reina Isabel, y así se promulgó. Es más, después, en algunas ordenanzas, en algunas órdenes que hizo, se recomendaba el mestizaje. Isabel recomendaba a los que iban que se unieran a las indias, y que las mujeres que iban que se unieran a los indios para crear un mestizaje.
Eso en el mundo anglosajón es absolutamente impensable. Absolutamente impensable. Eso es... Pues, sin embargo, el reconocimiento actual lo tienen ellos y nosotros estamos aquí en este trocito de tierra llamada España. Mira, la primera de los indios que trajo Colón, cuando se dijo eso, dijo, pues nada, hay que devolverlos a... Y ahora resulta que se encuentra con que Colón había vendido a los indios. Cuando se entera que habían vendido a los indios, Isabel coge a un sacerdote, me parece que era un agustino, a un dominico, no, perdón, a un agustino, y lo coge y le pide que busque a todos los que habían sido vendidos, todos, que los lleva al puerto de Sevilla para llevarlos otra vez a... Y excepto dos que no quisieron irse, de todos los que habían sido vendidos, solamente dos no quisieron irse y quedaron en las casas donde estaban, pero no como esclavos, porque no quisieron irse. De los otros, todos lo cogieron y lo rescataron y se lo llevaron. Y a Colón le costó un disgusto tremendo, porque fue cuando se le quitó lo de almirante de la mar Oceana, y fue la primera vez que lo metieron en prisión por haber vendido a los indios sin la autorización de la corona. O sea, que la cosa es muy distinta a cómo se pinta. Lo que pasa es que la leyenda negra... y actualmente, y nos cuesta trabajo en la actualidad, las personas que tienen la capacidad de comunicar con la claridad que estás tú hablando, pues no se explica. No, lo que pasa es lo que tú estás diciendo. Mira, que no se lee... Mira, Mafalda decía... En un chiste de Mafalda decía, en un chiste de Mafalda de Quino, que a mí era mi... Que no argentino, ¿no? Que es maravilloso. Decía, el problema de no leer es que tenemos que creernos lo que nos dicen. Ahí está. Entonces, ahí hay un problema muy grave. Y el problema, y lo digo decir porque precisamente tú te estás sorprendiendo de lo que te estoy diciendo, y es una cosa que está ahí, pero claro, los ingleses, lo que tú dices, tienen mucho marketing. Nos lo ponen como nos lo ponen. Se lo creen la gente. Por ejemplo, los mexicanos, tú me hablas a mí de los argentinos son los que más nos quieren con Chile, y los chilenos nos quieren muchísimo, colombianos, pero precisamente los mexicanos, muchos nos quieren mucho, pero hay otros que no nos pueden ver. Precisamente los dos, Alfredo y Cruz, el padre Cruz y el padre Alfredo, sí nos deben de querer. Los mexicanos son, para nosotros son, eras tú, que nos tienen una... Hombre, para los que nos estáis escuchando por ahí fuera, en Barcelona y por ahí, el padre Cruz es que está aquí en la parroquia de Santo Domingo, en la iglesia convento de Santo Domingo, y el padre Alfredo está en la de Saní, ya lo sabéis. Pero es que no, te lo digo porque, por ejemplo, mira, en Colombia, en Cartagena de India, por ejemplo, hay un monumento, Cartagena de India es un monumento a Blas de Leso. Sí. A Blas de Leso. Y además lo tienen allí como un héroe. Lo tienen allí como un héroe tremendo. No. Es que aquí en España tú le preguntas a la gente. Hace poco leyó en prensa que lo querían quitar, pero la estatua. Sí, pero tú aquí preguntas a la gente quién era Blas de Leso, y de cada 100 hay 99 que no saben decirte quién fue Blas de Leso. Yo era uno que me enteré cuando querían quitar la estatua. Digo, ¿este quién es? Blas de Leso era el medio hombre. Ese es un hombre que nació en Pasaje, en la parte, fíjate, además en la parte vasca. Pero fue con 14 años, se metió en la marina, con 14, 15 años se metió en lo que era la marina. Lo primero que perdió fue el ojo, después perdió un brazo, después perdió una pierna, y el hombre se decía medio hombre porque estaba hecho polvo. Pero era un marino extraordinario, un estratega extraordinario, y lo nombraron gobernador de la parte de Cartagena de India. Bueno, pues los ingleses precisamente, montaron una armada extraordinaria, mucho mayor que la Armada Invencible. Tú fíjate a nosotros como nos tienen comido el coco con la Armada Invencible. Efectivamente. Que además fue lo que fueron los elementos los que se cargaron a la Armada Invencible. Bueno, pues los ingleses tienen la Armada Invencible como si fuera, pues más grande que la Armada Invencible, bastante más, con más barcos y con más hombres, era la armada que montó Inglaterra al mando del almirante Vernon para hacerse con la parte que era de España, la entrada hacia la parte de Sudamérica, por el Cabo de Hornos entraban y entraban para comerciar con la zona de aquella. Pero tenían que pasar por Cartagena de India, entonces había que tomar Cartagena de India. Y allí estaban tan seguros de que aquello se iba a conseguir que hasta se hicieron medallas conmemorativas, o sea, monedas conmemorativas,
con Vernon, en la de esto. Antes de. Antes de. ¿Por qué? Porque ellos llevaban un montón de barcos, un montón de gente y tal, bueno, tal. Y allí había 800 españoles en Cartagena de India, con 300, 400 indios, 500 indios, y 6 barcos. Y no pudieron. Le metieron una movida los que estaban gracias a la cabeza de Blas de Leso. ¿Cómo fue? A Blas de Leso no se le ocurre otra cosa que coger los 6 barcos y decir, ponerlo ahí en la boca de la... Aquello tiene una entrada, una ensenada, tiene una entrada de esto, y él coge sus 6 barcos y los hunde. Claro, la gente dice, no, hunde los barcos. Hunde los barcos y con eso evitas que entren. Claro. Encallan, ¿no? No pueden. No pueden, claro. Y entonces tenían una serie de baterías, Claro. no eran muchas, pero Claro. tenían una batería Claro. en unos sitios que podían desde allí disparar a los barcos. Bueno, entonces, mientras, como los otros no pueden entrar, pues bum, 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 a base de bombar, de bim, bim, bim. Y como él conoce como marino que era, cómo medían la gente y cómo iban a hacer el asalto, él sabe que hay quien está midiendo desde los barcos las alturas de las murallas para después poder desembarcar e ir a las murallas. Y sabía cómo se hacía eso. Como sabía que lo estaban midiendo y cómo estaban haciéndolo, no se le ocurre otra cosa que por la noche se dedican a excavar. Delante de las murallas hacen una zanja de 2 metros, 3 metros, ¿vale? Una zanja. Y entonces, claro, los de los barcos medían lo que ve esto. Y confunden y hacían escalas con la altura de la muralla. Cuando llega el desembarco, van todos corriendo y tal, y al poner la escala se le quedaba a 3 metros menos. Bueno, fue una escabachina terrible. Fue una escabachina terrible. Como eso, con esas cosas, al final Vernon se tiene que ir. Y Vernon se tiene que ir. Y se fue con las orejas, pero vamos, absolutamente. Y con las medallas grabadas. Y bueno, y fue tremendo. Y tanto es así que en los colegios y en de Inglaterra no se habla de esa armada. Ni se habla del almirante Vernon. Para nada. Para nada. Pero es que aquí tampoco. No, y lo quieren quitar y todo. Pero es que aquí nosotros no hablamos de eso. Y sin embargo ellos tienen Trafalgar Square, en la plaza de Trafalgar, como si fuera... Y Trafalgar fue una metadura de pata que se metió aquí por lo que se hizo. Momento, ya no, pues no, porque había uno que tenía mucha soberbia y no quería echar cuenta de los que sabían más que él. Y se metió a la pata, pero que fue una batalla muchísimo menor, y se perdió mucho menos que lo que se perdió allí. Pues ya saben ustedes, hoy hemos aprendido otra cosa. Hoy hemos venido a hablar de la batalla de Munda, que hemos hablado largo, extenso. Oye, también era, esa batalla también fue muy, muy crucial, porque de haber ganado Vernon se hubiera abierto... se permanecieron los dominios españoles bastante más gracias a que Blas de Leso consiguió frenar a la armada inglesa. Si no, los ingleses hubiesen entrado hacia Hispanoamérica y se hubieran hecho con Hispanoamérica. Pues nada, vamos, conclusión, que hay que leer más para que pensemos y como consecuencia de que pensamos no nos creamos lo que nos dicen, porque la razón, la lógica y el sentido común está ahí en la historia. Está en la historia. Y contado con historiadores y por investigadores como el amigo... Yo no soy ni historiador ni investigador, no quiero. Vamos, no quiero que se me tome como historiador porque yo admiro mucho a los historiadores y admiro muchísimo a los investigadores como para que a mí... La modestia es una virtud muy importante en el ser humano. Yo me limito a leer y a tratar de compartir y eso lo que nuestro leo. común amigo don Fernando Flores Pistón, más de una vez Rafael, la modestia, la principal virtud que puede tener un ser humano es la modestia. Eso me lo dice don Fernando, que tú lo conoces perfectamente. La modestia, mira qué modesto es. Hombre, él es humilde de corazón. Él es humilde de corazón. La modestia muchas veces es falsa. La humildad nunca es falsa. Y él es humilde de corazón. Es un hombre de un corazón. Es de esa buena gente. De estos santos que pasan de vez en cuando. De verdad. Ese es el santo. Cualquiera que nos estén diciendo, oye, ¿qué santo? Sí, pues para mí, para muchos que lo conocemos en fondo, don Fernando, un santo. ¿Verdad? Es un santo. Precisamente, si Dios quiere, el día 11, si Dios quiere, me voy a sentar con él. Muy bien. Pues te voy a decir una cosa, mira, un santo
yo creo que... El lunes 11, porque ahora se va de ejercicios espirituales. Cuando se habla de que son o no vamos a hablar de cosas hoy. Un santo, escúchame, la santidad no es una cosa que sea algo extraordinario. El santo es la persona que tú estás viendo que es capaz de vivir todos los días con la dignidad con la que se vive, la dignidad que se vive. La dignidad propia y la dignidad de los demás. Exacto. Si tú vives conforme a eso, yo he conocido santos magníficos. Y algunos no están ya, por desgracia. Ahora estamos con lo de Ignacio Osuna, ¿no? Y yo tuve la inmensa suerte de compartir con él los estudios, de compartir con él muchas cosas, proyectos, y él era un verdadero santo. Ahora se va a iniciar su proceso de beatificación. Cuando me dicen a mí, hay que ver que se va a iniciar, claro, si yo no sabía que era santo desde que no, pero que es que tengo al lado a gente que son santas, que me la estoy viendo, que me están dando un ejemplo, si están influyendo en mí positivamente y me están ayudando a yo vivir mejor y ser más feliz, esa persona es santa. En Écija y la comarca de Écija, porque don Fernando está en Cañada, y bueno, al final Fuente, Campillo, La Luciana y Écija formamos la comarca, pero hay una gente estupenda, Paco. Yo, a raíz de estos vídeos, yo antes estaba en mi trabajo, más o menos, pero ya a partir de estos vídeos, de verdad estoy flipando con ustedes, ¿eh? Es que si me siento con uno una vez, me siento, cada vez me dejáis más anodadado, o como dice la juventud, más flipado. Y bueno, no a mí, sino a todos ustedes, ¿verdad? Porque yo cuando siempre le digo a ellos, digo que Écija tiene sus monumentos, que Écija tiene su iglesia, tiene sus torres, tiene sus callejuelas. Pero lo más importante que tiene Écija, siempre lo he dicho y lo he manifestado, pasa que ahora estamos un poco dormidos, un poco tranquilos, relajados, en el plano industrial y comercial y de crear riqueza económica y social. En eso estamos un poco dormidos porque ya hemos bajado de los 40.000, vamos por 39.800 habitantes, llevamos 5 o 6 años y eso es muy preocupante. Tenemos que porque dice que la crisis echa el ingenio a funcionar. Igual que en los años 70 y mediados de los 80 hubo aquí una cantidad de gente, que fue cuando se crearon los polígonos industriales y tal, pues a ver ahora que nos inventamos, pero algo tenemos que inventar y que tenemos ahí el turismo y la agricultura ecológica, y tenemos una tierra estupenda, y tenemos lo que tenemos, pero que es principalmente lo que yo tenemos es personas como don Francisco Fernández Prole del Mar. Usted ya lo ha visto, que es la cuarta vez. Como este hay un montón, con muchos me he sentado algunas veces, varias veces, y con otros me queda que centrarme. Pero tengo una curiosidad, Paco, antes de terminar. Dime. Esta foto, miren ustedes qué foto, que está aquí con el Papa. Sí. Con el Papa. Esta foto tiene su historia. Sí, que tiene su historia, sí. Porque vamos, yo creo que para besarle la mano a su santidad, eso 10 guardaespaldas te habrían tenido que dar permiso antes, ¿no? No, yo es que quería verle el anillo, ¿sabes? Sí. Mi intención al besarle la mano sobre todo fue, sinceramente, fue buscar porque el anillo es de plata. Sí. Es el primer papa que se quita su anillo papal y se hace un anillo muy modesto. Y yo quería ver ese anillo, digo, yo ese anillo lo tengo que ver. Y entonces, cuando él se acercó, además estuvimos hablando... Está besándole. Sí, no, es que estuvimos hablando un momentito, y... Porque bueno, además fue simpaticísimo, tuvo un golpe buenísimo. Pero eso cómo se consigue. Bueno, vamos a ver, nosotros... Porque yo no llamo al Papa y le digo, su santidad. Eso fue una excursión que fuimos, allí una visita que hicimos los pregoneros exijanos, sí. El colectivo de pregoneros. Entonces, de todos los que íbamos y tal, bueno, pues como presidente me dejaron a mí pasar, ¿no? Entonces estuve yo allí, el que está aquí al lado mío, este hombre fue embajador en la Santa Sede, eran todos gente muy... y bueno, y llegó, y yo llevaba una Virgen del Valle, yo le llevaba a la Virgen del Valle. Y la que que costaba 100.000 pesetas cuando se hizo la coronación, ¿no? Hicimos la Virgen del Valle, yo le llevaba una Virgen del Valle, y le llevaba los pregones editados de los pregoneros del colectivo. Y entonces le di la... Porque tú estás ahí. Me cogieron. Pero tú hablas con seguridad, ¿eso cómo es? Sí, no. Es por curiosidad. Normalmente Paco se paraba muy poquito, pero yo lo paré un poquito más porque no sé que yo me enrollo. Y entonces yo le digo, santidad, le traigo a la Virgen del Valle, que es la... Pero se lo diría al guardaespaldas, sí, ¿no? No, a él. Digo, que la patrona de Écija y tal. Entonces, claro, bueno, el que iba al lado de él,
él iba con el cardenal de Valencia, me parece que era. No, era catalán, era de los catalanes. Y iba otro monseñor con él, y entonces cogió un otro trajeado, y entonces le dieron, dice, la Virgen del Valle, digo, esta es la patrona, es nuestra patrona, es la que nos inspira. Y a los pregoneros, al colectivo de pregoneros Écija. Pero estaría un minuto hablando, y me más dice, no. Un poquito más. Me dijo, pero dice, esto de los pregoneros, digo, es que en Andalucía, digo, y Écija está en Andalucía, tenemos la costumbre de nuestra Semana Santa, cuando llega Semana Santa, siempre hay alguien que hace una reflexión sobre lo que fue la pasión y la resurrección de Cristo, la vida, la pasión y la resurrección de Cristo. Entonces somos los pregoneros, y entonces se publican esos pregones, y aquí le traigo también los pregones. ¿Y todo eso lo estuviste diciendo? Sí. Digo, estas son las reflexiones que hemos hecho los pregoneros. Y cuando cogió la bolsa, cuando cogió el paquete que yo llevaba, imagínate los pregones de los pregoneros del colectivo. Hizo así, cuando hizo así, dice, ¿cuánto reflexionáis en ese? ¿Cuánto reflexionáis? Me dije, ¿cuánto reflexionáis en ese? Y entonces, bueno, a mí me hizo muchas gracias. Él no llevaba las gafas ahí. Me llamó la atención porque no llevaba las gafas, entonces la imagen era... Y entonces cogí la mano, porque tenía también esa curiosidad. Era... llevaba poco tiempo, relativamente poco tiempo de papa, estaba revolucionando el tema, y una de las cosas era el anillo. Entonces yo, que soy del espíritu de Jesús sin soga, estoy muy con él, muy franciscano, muy con él, ¿no? muy jesuita, él es jesuita, pero Francisco, cuando digo Papa Francisco, y yo digo, más que por Francisco Javier, va a ser por Francisco de Asís, en efecto, ¿no? Entonces una de las cosas fue el anillo, ¿no? Que se quitó ese anillo papal, y este de plata. Y entonces cuando yo le di el beso, le bebí el anillo, y le besé el anillo, y resulta que es un anillo como de los chinos, igual. Mago, con qué delicadeza le cogen la mano, Mago. Es que parece que ha estudiado. Es que, señores, miren ustedes cómo le coge la mano. Es que la foto, y el fotógrafo luego tiene desperdicio, ¿eh? Miren ustedes. Sí. Pero fue que... Paco, recordar esto, hombre, tú en tu vida has tenido momentos cuando te has casado, tus hijos, tal. Pero a mí me dice un día... Félix Morente Remezar, de Cepillo Morente Remezar, que estaba de no sé qué la hermandad cuando vino a visitar la aldea del Rocío, y él tenía el sin pecado, fue dando el sin pecado. Dice Rafael, me la conté, cuando yo veo al Papa delante y yo veo el sin pecado, yo me iba a entrar un mareo, yo las piernas no me las sentía. Dice, ese momento se me ha quedado grabado para toda mi vida. Eso es lo que hizo él pasar. Pero aquí es que tú además que le estás tocando la mano a un santo. Sí. A un santo, una sensación. No, es que además es igual, es la San sensación. Juan Pablo, no es San Juan Pablo II ya. No. Este no es Juan Pablo II. ¿Este quién es? Este es el Papa Francisco. Perdón, el Papa Francisco. Vale. Papa Francisco. No, perdona, me he confundido. Pero bueno, pero que este también va a llegar... No, este ya es. Este ya es otro, es igual, es la sensación de que es santo. Además que se le nota. O sea, esas personas irradian eso no se puede transmitir. Una paz. Esas sensaciones se pueden transmitir a través de la palabra. Irradia una paz muy grande. Eso no se puede transmitir, ¿verdad, Paco? A través de la palabra es complicado. Eso es un sentimiento que se queda... Hombre, claro, es que eso es... mira, te digo, el día ya mismo, el día 7 de febrero, presento en la academia a un poeta maravilloso, magnífico. Sí, el día 7, ¿no? Que es Antonio Bocanegra. Ese es un hombre... Que vino a aceptar el prólogo... de los mejores que ha hecho este año el pregón de la Navidad. El pregón de la Navidad. Bueno, pues él es quizá uno de los mejores actualmente poeta de poesía mística que hay en España. Es extraordinario. Y en la presentación, una de las cosas que digo precisamente es eso que tú estás diciendo. Es decir, el alma es algo que no tiene ubicación en el cuerpo, en la anatomía humana. Tú coges la anatomía humana y tú no encuentras el sitio donde está el alma. Y exactamente igual, del alma surgen cosas
que no tienen explicación posible, que no tienen palabras. En la fe. No hay palabras, no, son sensaciones. Sensación. El alma es lo que tenemos nosotros de sobrenatural, digo la poesía mística, porque la poesía mística se entiende como que es la iluminación o lo que tenemos de sobrenatural y que tratamos de explicar, ¿no? Sobre nuestro entorno. Esa parte sobrenatural en la musa, en la inspiración, esa inspiración, esa musa que viene de no se sabe dónde. Hay veces que nos inspira algo que no tenemos palabra para explicarlas. Entonces muchas veces hasta tenemos que crear la palabra. Creamos el neologismo porque no tenemos la palabra para explicarlo, ¿no? Igual que el alma no tiene sitio en el cuerpo, sí. Hay veces que no tenemos palabras para explicar las cosas que salen del alma. Sí. Muchas veces pasa eso. De lo que tú te mereces un sillón en la Real Academia. Señores, vamos, es que yo me he quedado flotando. Yo no sé si ustedes la ropa de Guay. Yo me imagino a los que, porque como Juan Palomo, esto por cierto hay que darle la felicidad a Juan Palomo, que le han dado el premio a Juan Palomo. Cuando esto lo pone a las 12 de la noche, dice, no, yo lo pongo porque cuando las personas se acuestan y tal, en vez de escuchar deporte y tal, dice, pues escuchar los vídeos esto y tal. Pues yo me imagino ahora a las 12:30, a la 1, escuchando las palabras estas, ahí tan relajantes, tan bien explicadas, del amigo Francisco, ¿verdad? Bueno, señores, pues espero que hayan disfrutado ustedes tanto como este servidor de Dios y de ustedes y de él. Y don Francisco, pues 1.000.000 de gracias por habernos recibido usted otra vez en su hogar, en esta parte de su hogar, que tan bonita es. Esto está cargado de cultura, de historia, de sentimientos, de humanidades, de todo, de diplomas, en fin, de todo. Esta es tu casa, tú vienes a tu casa, así que cuando quieras. Vale, bueno, pues dígale usted algo a todos los exijanos de las redes sociales, ya para terminar, y de gusto a Dios hoy. Hoy no lo voy a decir yo, hoy lo va a decir usted. Bueno, pues nada, solamente, mira, decirte precisamente, porque me has dicho exijano, exijanista. No soy exijano, soy ursaonés. Bueno, sí, pero tú eres exijano. Pero sí me jacto de ser exijanista, además por voluntad propia. O sea que muchas veces tienes la obligación de ser de la tierra. Sí, porque yo he nacido aquí, pero yo he elegido esto. Igual que el amigo es familiar que uno elige. Exactamente. Entonces, tú dirás, cállate, Rafa. No, es que para mí, verá, yo siempre cuando escribo sobre Osuna le digo mi madre tierra. Sí. Yo no puedo olvidar a Osuna porque Osuna, yo tengo mis raíces allí, claro. y tengo mi familia allí, y son muchas cosas que me unen a Osuna, ¿no? Pero lo que tengo clarísimo es que Écija, como decía, es mi tierra novia. Yo también le digo a Écija mi tierra novia, ¿no? Y dije en su día, cuando di el pregón mío en el año 2002, yo dije, soy de Osuna por la gracia de Dios y porque Él quiso, vine a enamorarme de las torres. Entonces, es así. Entonces yo te diré como decía Blas Infante, ¿sabes? Soy eminentemente humanista y defiendo esta tierra porque estoy en esta tierra, que con la misma afán y con las mismas ganas defendería otra si estuviera en otra tierra. Pero tengo la enorme suerte, la inmensa suerte de estar en una tierra que para mí es única, ahora mismo, y defiendo esta tierra como defiendo mi madre tierra cuando puedo, ¿vale? Y Mariana. Y siempre, hombre, y todo. A ver si algún día, antes de que tú y yo nos vayamos para arriba, vemos en el escudo Mariana, ciudad de Écija también. Sería interesante. Pero bueno, es cuestión de hablar y de hablar y de hablar. Lo que no nos podemos callar. Yo prefiero, mira, yo te digo sinceramente, yo que esté en el escudo bien, pero yo prefiero lo de Mariana y la sensación de Mariana que esté en los corazones de los écijanos a que esté en el escudo. Es que es filósofo también, es filósofo, qué grande. Vamos, es que todo lo que tiene de más lo tiene dentro. Vamos, la Wikipedia, porque también, vamos, lo de la Wikipedia, porque nos han puesto a charlar con don Francisco Fernández Pro. Así que a mí no me extraña que esto lo vean los vídeos y te digan, uy, ¿a dónde estás, Necia? Venga.
¿Vale? Bueno, Francisco, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia, y os siga cuidando, y que a tu señora madre, que en estos momentos está atravesando una situación complicada, pues que le dé la protección de vida. Muchísimas gracias por eso. Amigo, Muchísimas gracias. un abrazo. Realmente.